Buenos días amigos, soy martes 6 de octubre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno, mira, Mozart, dos amigos de Diario de Cuatro están atrapados por el COVID-19 y esperamos su rápida recuperación. Se trata de Eduardo San Lobatón, el director general de aduana, que ayer confirmó que tenía COVID, y de nuestro amigo Bautas Rojas, el senador por la provincia de Hermanas Mirabal. Esos señores han estado presentes muchas veces en el Diario de Cuatro y les tenemos aquí particular aprecio. Así es. Lógicamente, también le deseamos éxitos y que superen esta situación los demás senadores, que hay dos más que están también afectados por el COVID y otros diputados. Y resaltamos a Eduardo San Lobatón y a Bauta por la estrecha amistad que hay entre nosotros. Son gente de Diario de Cuatro. Son gente de Diario de Cuatro, así es. Sí. Mira, pues, anoche cuando estaban ya a más de mitad del partido, que el sexto inning estaban perdiendo los Yankees de Nueva York 3-2, 4-3 en un momento dado, 3-2. El barraje ofensivo de esa tremenda maquinaria que ya está compuesta a nueva muerte. Porque uno de los problemas que afrontaron los Yankees es que la serie regular, tan corta como fue, no pudieron tener toda su plantilla completa porque lo asolaban las elecciones. Pero ayer con su plantilla completa, los Yankees estallaron. Terminaron por llevarse el primer juego de la serie divisional a 5. Son 5 juegos, no 3 como el Wildcard. Esta ya que entramos a la serie divisional a 5 juegos. Se la llevaron 9-3. Diablos. Eso. Sí, ellos lucen. Incluyendo un jonrón con la base llena. Mira, los Yankees lucen superiores en el terreno. Ahora, yo no sabía que esos muchachos de Tampa tienen tantas garras. Entonces el problema es afrontar las garras, fundamentalmente. Ellos le ganaron la serie particular a los Yankees. Porque ellos le ganaron la serie. Ahora unos Yankees... los Yankees no estaban completos, estaban diezmados por las lesiones. Muy disminuidos, sí. Mira, hoy hay 4 partidos de series divisionales. Los Marlins con los Bravos se van a primera hora, a las 2 de la tarde. Siguen Yankees y Tampa, Astros y Atléticos. Y los Padres y los Dodgers. Esa es una serie dura esa. Esa cierra el país. Pero son 4 partidos que van a mantenernos a todos los dominicanos que nos gusta el béisbol pegados al televisor. Mozart, crisis política. Falta de empleo, hambruna y pandemia no dejan espacio para la supervivencia del pueblo haitiano. Para la supervivencia del pueblo haitiano. Por eso, usted ve ese flujo migratorio que yo me río cuando aquí te dan cifras justas de que 87.300, qué sé yo cuánto, pasar a la frontera. Eso es una burla. Esto no es posible medirlo, contabilizarlo. Son 399 kilómetros de frontera. Eso es imposible. Entonces, la situación ha llegado a un punto en que ayer el canciller de la República, Roberto Álvarez, le formuló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todavía preside República Dominicana, la solicitud de que Naciones Unidas ordene la permanencia en Haití de sus tropas para mantener el orden. Dice que es imprescindible que Haití tenga algún grado de control, que los únicos que la garantizan son Naciones Unidas, porque su propia Policía Nacional se ha puesto en contra de las autoridades porque no quiere afrontar
Es una serie de estrecheces, rigideces que le impone el gobierno. Ayer se produjo en la República Dominicana una lección de equilibrio y en el mejor sentido político. Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, figura clave dentro de la estructura del pasado gobierno, pidió comprensión a todos los dominicanos acerca del propósito gubernamental de proponer al Congreso un proyecto de presupuesto que le devuelva estabilidad macroeconómica al país y que lo prepare para enfrentar esta parte ya más dura, pero la parte final, porque tiene que ponérsele fin a esto, de la pandemia. Dice Donald que no hay presidente que no quiera resolver los problemas de su país y que los ajustes que presenta el presupuesto, las cargas nuevas, los sacrificios que presenta el presupuesto, si bien hay que hacerlo lo que él considera pequeños ajustes, persigue la estabilidad. Por tanto, que el pueblo y todas las fuerzas políticas deben hacer lo posible por colaborar para que el gobierno salga adelante con su iniciativa. Dice, no es el momento para ganar espacio político a costa de crisis económica, y mucho menos dijo de la pandemia. Pero además, porque esta crisis la trajo la pandemia, no fue causada por efectos locales, sino por la pandemia. Y por tanto, Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, sugiere que seamos más comprensivos con el gobierno y su iniciativa de aprobar un nuevo presupuesto. El gobierno le suspendió a Odebrecht la ejecución de todas las obras que tiene en el país, tanto las contratadas en ejecución, en proceso, como las contratadas pendientes de iniciación. Todas suman unos 222 millones de dólares. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, convocó ayer que el gobierno decidió comunicarle formalmente a Odebrecht que no la desea en el país. Esa es una decisión que no es, tiene precedentes. O sea, varios países de América Latina habían despachado a Odebrecht por considerar que ella en sí misma significa un foco de corrupción. Vamos a ver ahora lo que va a pasar, porque Odebrecht emitió inmediatamente una declaración, su oficina central es en Brasil, diciendo que ellos procuran hacer respetar los derechos adquiridos en República Dominicana. Finalmente, Mozart, hay muchos temas que ustedes de seguro quieren tratar, tanto tú como don Orión. Quería decirte que ayer Ulises Rodríguez, que es el director de Proindustria, le ratificó a los medios de prensa en visita a Palacio, frecuenta mucho Palacio, que el 90% de las zonas francas realmente están activadas, pero que hay una enorme posibilidad planteada para adaptar los parques de zonas francas, mejorarlos y recibir ese traslado que se está produciendo masivo por invitación del gobierno norteamericano de inversiones en zonas francas en otras partes del mundo, principalmente del sector asiático y de China específicamente. Pero que para eso hay que hacer una inversión considerable para mejorar alrededor de una docena, de unos 10 parques de zonas francas. Y la inversión monta casi los 2.000 millones de pesos. Pero lo cierto es que dice, tenemos que hacer eso. Mozart finalmente ayer cerró a 1920 la onza Troy de oro, a $24 también la onza de plata. El cobre siguió con buen precio y el níquel a 6.50 la libra de dólar. De manera que el entorno nos puede favorecer, es lo que quería decirte.
Y nada, ahí estamos. Buen día de Bien, nuevo. buenos días, buenos días. Primero saludar las declaraciones y de alguna manera advertencia que hace el canciller de la República a las Naciones Unidas, en el sentido de que la República Dominicana no tiene la más mínima posibilidad de hacerse cargo de la crisis haitiana. No tiene. Yo pienso que por la naturaleza del tema, que es el principal problema de la República Dominicana, la pandemia es el problema del momento, de la coyuntura, que es mundial y que nos afecta a todos, nos afecta a nosotros aquí. Pero por mucho tiempo, nuestro gran problema, nuestro gran riesgo, lo constituye esa situación terrible por la que atraviesa Haití desde hace muchos años, sí, y que cada día se agrava más, se agrava en su aspecto en su fisonomía como Estado, que es lo principal. Es un país fallido prácticamente, sin instituciones, eso por un lado, o una crisis política permanente. Eso no sé, eso es permanente, eso es como la fiebre sube y baja, pero la fiebre ahí, el elemento de la causa de esa fiebre es permanente. Haití vive en permanente crisis política, permanente. Todos sabemos las condiciones económicas, la hambruna que padece ese pueblo. El asunto sanitario es realmente pavoroso y constituye uno de los más graves riesgos para la República Dominicana, precisamente por la porosidad de la frontera. Por ahí entra cualquier tipo de cosa, y sobre todo en materia de salud. Nosotros estamos muy expuestos, sobreexpuestos, por la situación de un pueblo que no tiene el pueblo haitiano la culpa de eso. Simplemente sus condiciones, sus políticos, sus dirigentes a todos los niveles, las familias que allí están bien posicionadas, los sectores de poder, las organizaciones, naciones importantes que fueron allí, la saquearon, la dejaron destruida, le han dado la espalda. Bueno, toda esa situación de calamidad por la que atraviesa Haití hoy se constituye y se ha constituido desde hace ya mucho tiempo en nuestro mayor factor de riesgo para la República Dominicana. Y es bueno que el señor Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, haya puesto una vez más sobre el tapete y en el espacio que debe ponerse en ese tipo de cosas, para que queden claro, como es las Naciones Unidas, que nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de afrontar el problema haitiano, que eso tiene que ser un asunto de Naciones Unidas y del propio Haití. La colaboración siempre ha estado presente, la voluntad de la República Dominicana en sus diferentes gobiernos ha estado presente, dispuestos a ayudar, a colaborar, pero en modo alguno pretenderse, como se ha pretendido, como han pretendido algunos, hacernos parte de Haití, colocarnos como parte de Haití y hacernos incluso que seamos nosotros que carguemos con una buena parte de esa desgracia de la cual nosotros no tenemos ningún tipo de culpa. Entonces eso por un lado. Por otro lado, Pedro, realmente estoy extrañado con esa disposición de ayer del gobierno dominicano de anunciar, romper con esa prestigiosa como constructora empresa que es Odebrecht. Contratos firmados, contratos que se han estado ejecutando, obras de primerísima calidad, como la que presenta Odebrecht, no solo en la República Dominicana, sino en toda parte del mundo. Donde quiera que está Odebrecht, hay que sacarle su comida aparte, como dice el pueblo, en materia de la calidad de sus obras, que son costosas,
Bueno, que la han negociado mediante que la han preventa. negociado mediante preventa. Bueno. La han negociado mediante preventa. Sí, eso está demostrado, esto está harto demostrado. Harto demostrado. Y su principal persecutor, que son los Estados Unidos, donde Odebrecht tuvo que pagar más de $2.000 millones precisamente por esas indelicadezas del soborno, del trasiego para conseguir obra. Todavía ese, que es su principal persecutor, cuenta con la presencia de Odebrecht en los Estados Unidos. Aunque en Perú han incrementado las inversiones con Odebrecht en los Estados Unidos. Aunque en Perú le echaron, Bosa, y en Colombia también. Sí, pero esas fueron decisiones, Pedro, decisiones de momento, de coyuntura, que no estuvieron debidamente pensadas, que ameritaban, como creo yo, con todo el respeto que me merece el gobierno dominicano, de un almohadazo más. No sé si este sea el momento para tomar una medida como esa, que se anunció y que prácticamente ha sorprendido a todo el mundo. Nadie esperaba que esa convocatoria a la rueda de prensa de ayer del consultor jurídico era para anunciar este tipo de cosas. Porque el momento no luce que esa haya sido una decisión lo suficientemente pensada. Porque, bueno, nosotros tenemos precedentes. Ya Odebrecht no ganó un pleito en los tribunales internacionales. Nos lo ganó con Punta Catalina. Y Odebrecht, todos esos concursos, bueno, esos concursos, esas licitaciones que ganó Odebrecht las ganó. Que si haya, que luego en este o en otro caso, bueno, es un asunto que está en el corredor de la justicia y está siendo conocido. No está ahí, tantos millones de dólares. Ahora, habría que ver qué va a pasar ahora si este gobierno, si nuestro gobierno, si el país está en condiciones de ir a lidiar a un tribunal internacional por el asunto de los derechos adquiridos de esa empresa. Una empresa que, insisto, podrá hacer toda la vagabundería que las hizo, pero que nadie puede poner en entredicho la calidad de su trabajo, de sus construcciones, y de que tienen contratos que son enteramente legales, están ahí. Entonces nos exponemos a perder dos veces. Porque el curso que lleva el proceso contra Odebrecht aquí, contra la gente de Odebrecht, el curso que ha llevado eso, no pinta bonito, Pedro, ese proceso. Desde el principio no pinta bien, no pinta nada bien. Y encima de eso ahora vamos a agregar a un gobierno que tiene tantas dificultades, que anda buscando recursos por doquier para afrontar un déficit terrible como el que tiene el presupuesto de la República Dominicana en medio de una pandemia, abrirse un espacio de discusión, de polémica y posibilidad de tener que pagar, de tener que resarcir por una medida como esta. Yo no sé quién fue el que aconsejó eso en este momento, pero insisto, con todo el respeto que me merece, que no creo que pienso que una medida de esa naturaleza ameritaba de un par de almohadazos más, de ser pensada, bien pensado, y no, porque hay quienes dicen, ya veo ahí, si tú revisas las redes y escuchas algunos programas como los que estaba escuchando esta mañana, algunos dicen, bueno, era una forma de ver cómo sacaba del medio la noticia de los impuestos y del presupuesto. No, eso lo dice, yo vi eso en el Sol de la Mañana, todos los componentes del Sol de la Mañana sostienen eso. Bueno, pero yo no creo que el gobierno... Y lo están haciendo por razones políticas, lógicamente. Bueno, pero que no creo que tampoco sean las cosas así. Porque si ese era el propósito, que yo no tengo por qué decir que ese era el propósito, yo pienso que el gobierno puede incluso legítimamente entender que esa es una empresa
que es incómoda para el país y es incómoda para ellos, y que el país puede conseguir otra empresa tan buena o mejor que Odebrecht para continuar en un proceso de desarrollo de infraestructura en el país. Y eso puede ser legítimo. Yo digo, el momento y en las condiciones en que se ha tomado la medida es lo que yo estoy cuestionando. Es lo que estoy cuestionando. Pero la medida en sí puede ser una medida que en el corto, mediano, largo plazo tiene precedente. Entonces uno no puede sencillamente por un asunto político. Más de una nación de América Latina decir que eso fue para tapar. No. Porque si fuera eso, fíjense cómo los medios incluso no le han dado la mayor importancia a eso. El tema sigue siendo el presupuesto. El tema sigue siendo el presupuesto y tiene que ser el presupuesto. Porque esa es la prioridad en este momento. Una prioridad que procura, como hemos dicho nosotros, que ese presupuesto, como se concibió, si al margen de esas medidas impositivas con las cuales no estamos de acuerdo en todas ellas, el presupuesto en su conjunto responde a la realidad de la economía dominicana, de la situación del Estado dominicano y frente a la pandemia. Incluso varios de los sacrificios que ahí se y yo pienso que hay medidas ahí que sí, lo de Donald Guerrero es una lección. Pero eso es una opinión de Donald, pero... Sí, pero es una lección acerca de cómo deben tratarse estos temas. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir es, Pedro, que uno no ha cuestionado el presupuesto en esos componentes. El cuestionamiento ha sido a que entendemos que hay otros nichos, hay otras áreas de donde a la que puede apelar el gobierno para buscar ese sustento al presupuesto sin necesidad de esas medidas fiscales que contravienen incluso una disposición del propio gobierno que ha dicho que estos no son tiempos para reforma fiscal. Y aunque el ministro de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo diga lo contrario, ciertamente ahí hay componentes claros que apuntan a una reforma fiscal solapada. Eso él no lo puede negar. No, una reforma fiscal no llega a ese plano. Lo que tú quieras, Pedro, lo que tú quieras, es un invento. No llega a ese plano. Bueno, lo que tú quieras, pero tampoco es una medida que no debió ser aconsejada al presidente de la República. Hay algunas de ellas que se caen de la mata, porque eso contraviene el espíritu del propio presidente. El presidente ha dicho, estos no son tiempos para imponer impuestos. Y aunque ya frente a la reacción masiva, airada de la gente en contra de eso, el presidente se ocupó de decir que eso se va a consensuar. Yo he insistido desde ayer que ese tipo de llamado de atención debió hacerse incluso antes de someter el proyecto, porque ahora el proyecto cuando se ha desmenuzado, uno ve que ahí hay cosas que sencillamente no pueden pasar en este momento. No pueden pasar en el momento. Son situaciones que tienen que esperar a la reforma fiscal. Eso es lo que dice, en pocas palabras, eso es lo que dice Donald. Hay algunas de esas cosas que deben observarse. Tiene que esperar. Y otro dejarla pasar. Yo insisto y ojalá los asesores del presidente lo ayuden un poquito mejor. O sea, lo ayuden un poquito mejor, porque hasta el momento realmente los ruidos altisonantes siguen proviniendo del propio gobierno. Bien. Las situaciones que pueden alterar un proceso de una voluntad como la del presidente, como la que ha expresado y está en disposición de echar hacia adelante el presidente Luis Abinader, bueno, se contraponen algunas de esas acciones. Una de esas acciones que no necesariamente tienen que provenir del propio presidente, que provienen de parte de su equipo de gobierno, Pedrito. Así es. Y yo creo que nosotros debemos ser, en esto uno tiene que ser responsable. Además, de la misma manera que dijimos, comprensivo, de la misma manera que dijimos, si rechazamos cualquier tipo de acción dirigida a romper con
la estabilidad social, ¿verdad? El clima político, para que el gobierno pueda, que propicie que el gobierno pueda continuar en su proyecto de ir aplicando las medidas que ha venido aplicando para afrontar la terrible crisis de la pandemia. Nosotros rechazamos de plano cualquier intentona, venga de donde venga, en la dirección de romper con ese clima que necesita el país. De estabilidad. Pero de ninguna manera podemos callar cuando vemos acciones, señales que pueden ir en la dirección, en dirección incorrecta. El tema de la privatización, con eso debemos estar permanentemente en alerta. Alerta. Mira, eso es así. Fíjense cómo, señores, mientras el hacha va y viene, esa Punta Catalina, ahí vuelve a aportar la 1 después del proceso, más de 300 megavatios adicionales. Entre las dos, 750. 700. Y es Punta Catalina la que mantiene esta estabilidad relativa del suministro importante de energía eléctrica. Así, y qué bueno que desde el gobierno ya se esté diciendo que lo que se busca es darle participación al sector privado en acciones de Punta Catalina. Ya estamos comenzando a hablar y examinar y seguir examinando. Bueno, examinar la manera que se licitó, sin ir más los costos. Pues. Vamos a ayudar entre todos al presidente Luis Abinader. Vamos a ayudar entre todos. Y la mayor ayuda debe provenir precisamente desde el interior del propio gobierno. Mira, ahí tenemos a don Orión. Muy bien. ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a hacer una paradita para entrar con él de una vez. Y venimos con Orión. Muy bien. Muy bien. Tú no te oyes. Espera. No, todavía no se oye. Estamos en el aire ya. Estamos en el aire. Este programa está en vivo, en lo que Pedro que está mudo. Oye, ¿cómo que está? Esto sí está bueno, Dios mío. Bueno, nadie me presentó a mí, yo estoy... Bueno, señores, déjame presentar, señoras y señores, con ustedes... No, pero tú sí eres malo, Mozart, está bien. Ahora sí. Mozart, mira, ya, demasiado malo. Porque tú eres como medio... que apagaste el micrófono. El micrófono. Bueno, recibimos a don Orión, el hombre saludos, que completa este cuadro de visiones amplias que hay ya en Diario del 4. Mira, baja eso, Iri, por favor. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, señores, saludos. Gracias por estar con nosotros en este Diario de 4 con 3. Estaba escuchándolo a ustedes temprano, muy temprano. Y comenté algo con Pedro fuera del aire. Quisiera también compartirlo con ustedes. Yo creo que hay un partido que debemos todos convocar a una alianza, que es el partido del sentido común. Nosotros deberíamos convocarnos todos al sentido común en este momento. Y cómo uno aprende a afrontar los problemas despejando incógnitas, la mejor manera. No meterle la mano a los problemas, y si no tú comienzas a decir, ¿qué pasa si tomo esta medida? Entonces 3 opciones que te dan. Puede ser 1, la 2 y la 3. Bueno, vamos a ver. Y así uno va con cabeza fría, aunque arde el corazón, abordando todos los temas sociales. No es verdad que el pastor, ese muchacho que estaba en la Z y va a convocar para la Plaza de la Bandera a nada. No es verdad que eso es una chercha más de lo que en este país todo el mundo cree que tiene autoridad para hacer lo que le da la gana. Pero sí hay un peligro de que aquí pueda producirse un rebrote de carácter social. Eso es verdad y hay que decírselo al presidente. El presidente, es verdad. Tanto así que fue el propio presidente el que tuvo que dar el pecho, como dije ayer, y decir, mire señor, eso va a ir al Congreso, se va a discutir, lo que no sirve se manda fuera, lo que sirve lo vamos a poner
y veremos otra fuente. Y la gente tuvo que hacerlo. La gente lo entendió porque estamos a 50 y tantos días de gobierno. Si tuviéramos 2 años y medio, quién sabe, imagino. El lunes ese del 24 de abril, que comenzó, y la señora que fue a buscar en el ensanche Capotillo su comida, esa comida que tú describes el moro de pollo ese, locrio de pollo que tú describiste de cómo es que se hace con 100 pesos. Esa señora fue con 100 pesos y el colmadero le dijo, no, a partir de ahora usted tiene que traer 300 pesos porque subió todo. Eso fue el lunes después de Semana Santa. Y ahí sí no hubo chance de que el presidente pudiera decir, un momentito, yo voy a resolver esto. Porque ya los elementos que estaban disponibles para tú poder despejar situaciones no estaban para el presidente Jorge Blanco en ese momento. Ahora, todo está disponible. El país está en condiciones de promover consenso, tanto así que el canciller de la República va y habla ante el Consejo de Seguridad. Y ahí se estaba tejiendo otro frente, yo digo el frente haitiano, sí, que la gente, los grupos que son bastante influyentes en áreas importantes del país, especialmente de carácter social, aumentado nacionalista. Cuando habló el canciller, ya todo el mundo, estuve mirando los subvoceros, diciendo magnífico y extraordinario, estamos contentos con ese discurso. Si esa es la línea, estamos muy bien. Y ahí se resolvió el problema con un discurso del canciller, un canciller que tiene un historial que todo el mundo le teme. Exactamente. Los nacionalistas le temen de que venga con una cuestión que si yo qué, de que interamericano, los derechos humanos, una vaina de eso. Es decir, el país está en condiciones dialogantes, Pedro. La gente no está por pelear, la gente está, vamos a resolver. Pero ¿qué pasa? El presidente no es Superman. Y el gabinete, y era lo que no a Moza, sino a Pedro le estaba llamando la atención, da una impresión de que es un gabinete de carácter empresarial, Pedro. Hey. Cuando se habla, sí, hay que la iniciativa privada, no solamente tenemos que protegerla, tenemos que promoverla, tenemos que saber porque es la base del capitalismo que nosotros queremos promover. Pero cuando llega un momento que el ministro de Economía te dice a ti, no, los incentivos tenemos que verlo uno por uno. Muy bien. Pero así mismo también tenemos que ver los impuestos uno por uno, Pedro. O sea, los impuestos tú no los puedes mandar por un paquete en un proyecto elaborado fundamentalmente ahí donde está ese funcionario. Y tú me mandas un paquete que incluye decirme a mí que me va a grabar el salario de Navidad a los que lo van a recibir. Y tú me dices, no, eso... y tú me vas a grabar todo a la clase media, y tú vas a grabar la eficiencia empresarial. Las empresas que ganen más, tú se lo atribuyes a la pandemia, se le va a poner un impuesto por encima, como si eso fuera un pecado, el ganar dinero lícitamente, y no el pagar sus impuestos conforme a sus ingresos. Entonces, cuando hablamos de, ¿cuántos son, Pedro? 250 mil millones que están en incentivos. 250 mil, sí. Es verdad que la mitad de ellos, vamos a ponerle la mitad, está dirigida al sector agropecuario informal, de ahí que eso todavía el país no está organizado para poder aplicar la fiscalidad en el sector agropecuario informal. No tú le vas a aplicar a los parceleros, impuestos sobre la renta, qué sé yo, cuánto, ok. No, los productos agropecuarios y alimentos diarios, que son los que están entonces, ahí. Está bien, eso dirígelo hacia una reforma fiscal. A ver qué se puede hacer por ahí. Pero no me diga, Pedro, que lo hemos dicho desde hace más de 20 años, desde el mercado nacional para el producto criollo, que tú no sabes dónde que la gente tiene más de 20 años. Casi 50 años nosotros manteniéndolo. Y la empresa nadie la ha fiscalizado nunca. Nunca se ha fiscalizado. Se han convertido en parques industriales de plástico, de fabricar plástico fundamentalmente. Y reciben toda la maquinaria, qué sé yo cuánto. Hay toda la maquinaria por ejemplo, del sector eléctrico, toda esa planta adicionales que se alquilan para los eventos, para qué sé yo cuánto y para esto. ¿Cómo ingresan al país? ¿Cómo ingresan al país toda la maquinaria agropecuaria que están en zona franca, en qué sé yo qué, en todas las cosas? Bueno, veremos a ver. Orión, Barrigol, AES,
Central Romana recibe combustible subsidiado del Estado. Entonces, Pedro, si nos vamos a sacrificar todo el mundo, dijeron todas, no me diga a mí que tú vas al Paso a trabajar. Ah, mira, Pedro, espérate, con Pedro no, a Pedro vamos a resolverle, a Mozart no, a Pedro vamos a resolver uno a uno, espérate, con Pedro, eso hay que revisarlo al Paso. Mozart, no, hombre, dale para adelante, quítale todo, desnúdalo, no hay problema. No, te dije, porque este programa es un programa que tiene mucha, yo me siento muy orgulloso de nosotros mismos. Nosotros somos muy acuciosos. Nosotros llamamos la atención cómo venía este proyecto de naturaleza que vuelca los intereses hacia un solo sector. Cómo venía desde cuando el director de Alianza Público-Privada comenzó a hablar de una cosa que nadie le había hablado a él. ¿O sí? Nadie había hablado, nadie le dijo eso del transporte público, de la privatización. Así es. A mí nadie me ha hablado de eso, pero, y metió por ahí el pero, y viene cosas. Entonces obligó al presidente a decir que eso era una locura. Ahora resulta que el paquete fiscal que se envía al Congreso de la República tienes elementos que yo no sé si fueron, como dice Mozart, le dieron almohadazo. Me parece que no. Que eso fue parte de una pesadilla, que se despertaron con eso. Y obligaron al presidente, que también, que este programa le ha llamado la atención a todo. El presidente tiene que estar para después del 7º inning. El presidente no puede abrir los juegos. El presidente tiene que estar... Él cierra los juegos, todos los juegos los cierra él. Entonces el presidente es la última instancia. Claro, la última instancia. Que si después del 7º inning hay peligro, pues se le da, dice, mire, presidente, usted está disponible después del 7º inning. La situación es que cierren el 9º. Si no se puede, después del 7º inning comience a calentar. Pero tú no le puedes decir al presidente que inmediatamente no se ha conocido, es en octubre. No, un momentito, esos impuestos no van a ser así, vamos a consensuarlo, vamos a hacer todo, vamos a hacer esto. No. Después del director de Alianza Público-Privada, apareció el ministro de la Presidencia. Y ese sí tuvo un lenguaje áspero, muy fuerte. No, aquí vamos a tener que vender activos importantes. Aquí esto y lo otro, aquí aquello. ¿Tú sabes con cuánto están hablando? De 96 mil millones de pesos en activos. Y Punta Catalina se comenzó desde ese sector, no es con basura que le vamos a dar, con madera y qué sé yo cuánto, que la vamos a encender. Después no, eso se dañó, esa vaina está malísima, eso está grave. Esas son señales. Entonces, Pedro, no somos tontos, así no, Pedro. De verdad, Pedro, y yo te voy a decir una cosa, nadie como nosotros tres queremos que nuestro mutuo amigo y pariente de uno de nosotros tenga un buen gobierno. Porque a esta edad nosotros no podemos esperar un mal gobierno. Pero claro que no. Nosotros no tenemos tiempo para soportar un mal gobierno, Pedro. Estos tres ciudadanos que estamos aquí, estamos en el otoño de la vida. ¿Y qué vamos a hacer? 20 años más con Mao Zedong. No. Nosotros queremos que estos 4 años nos ayuden a salir de la crisis más grande que ha tenido la humanidad después de la Gran Depresión, los últimos 80 años. Yo no quiero tener, yo no aguanto 80 años más. Yo quiero que este país esté, como lo hemos dicho nosotros, adecuado. Ya y se lo dije a ustedes dos, muchas veces lo he dicho, no es para nuestros hijos, en el caso de nosotros, es para nuestros nietos. Bueno, no crean que nosotros estamos, sí, ahora volvemos, dentro de 4 años, que a nosotros no nos importa ni 4 ni 20 años. Nosotros estamos hablando para el país. Nosotros queremos que el país resuelva, ojalá fuera mañana mismo, todos sus problemas. Ojalá mañana, y si nos quieren ayudar más que ayer, pero no es así. Entonces, cuando tú ves esas agendas ocultas, tú dices, no, tengo que hablar, no puedo. Tú quisieras callarte, tú quisieras decir, no, eso es, no, hay agenda oculta. El ministro de la Presidencia debería entender que la función de él en ese ministerio es política, no es corporativa. Ese es un buen mensaje, Oriol. Es política, él tiene que entender que es política. Buen consejo ese. Cada paso que él tiene que ser de carácter político. No puede dejar al presidente solo las decisiones políticas. Y el otro entonces, no, estamos asumiendo, ahora vamos a ver con Punta Catalina qué hacemos, porque Punta Catalina va a tener una participación de qué sé yo, cuánto, vamos a ver lo otro. No,
ese conjunto de medidas de carácter fiscales, económico, tiene que estar señalado por un grupo de funcionarios pensantes que piensen al mismo nivel de cuando están hablando de qué recaudamos, cuáles son los efectos políticos que tienen para el país. ¿Cómo vamos a manejar esa masa que no es amorfa, que se le dice clase media? ¿Cómo es que va a avanzar la clase media? El capitalismo no se basa en los trabajadores, el capitalismo se basa en la clase obrera, perdón, en la clase media. O sea, las grandes ciudades, Francia, tiene la fuerza laboral más fuerte que puede tener una sociedad capitalista. Pero ¿quién dirige el Estado? La clase media. De ahí salen los intelectuales, de ahí sale la gente que van, de ahí salen de todo. Y los trabajadores están en los lugares subalternos, pero fuertes que tiene esa sociedad. Entonces, si nosotros destruimos aquí o disminuimos la capacidad política de la clase media, lo que estamos llevando a una sociedad que no tiene su contraparte, es decir, nosotros no tenemos una clase trabajadora fuerte, como dicen los marxistas, una clase para sí, o sea, una clase con conciencia. Nosotros lo que vamos es hacia una pequeña burguesía, como muy bien dice la jefa de redacción del periódico Diario Libre hoy, todas esas expresiones de clientelismo que se han dado en todos los gobiernos, que se repiten en este gobierno, están señaladas porque la pequeña burguesía incide demasiado en la conducción del Estado. Y lo que ha hecho el gran empresariado es decir, se acabó de nosotros tener representantes, nosotros mismos vamos a dirigir el Estado. Sí, ese es un propósito. Lo hicieron primero con la sociedad civil, pero la sociedad civil tiene como una nomenclatura extranjera rara y a veces daña el capital nacional. ¿Tú entiendes eso, Pedro? Es decir, entonces le dijeron, no, el partido de la sociedad civil va a ir hacia los lugares técnicos y los lugares técnicos jurídicos de transparencia, de comportamiento, porque esa es la agenda del Departamento de Estado y de la AID y de todas esas cosas, y de los organismos europeos. Transparencia, cuídenme mi capital cuando nosotros no invertimos, nuestro inversionista, etcétera. Y ahí está la sociedad civil haciendo en cuestión de compra. ¿Tú sabes lo que hizo la sociedad civil? Paralizó los arreglos a las casas, el proyecto ese de reparación de vivienda. Porque tuvo mal el principio tal y tal. Ajá. Ahí tú me paralizas. ¿Por qué tú no paralizas las grandes obras de otra naturaleza? No, ahí está ahí se acabó el arreglar la maderita de la casa y eso, hasta que no se licite de manera que si yo quede transparente. Muy bien. Fíjate cómo es la cosa. Entonces, ¿qué ha hecho el gran empresariado nacional? ¿Quiere que te diga dónde estaba el presidente viendo el cine y la cosa? ¿Quiere que te diga dónde está el ministro de la presidencia? ¿Quiere que te diga, no, un momentito? Ayer dije en el programa del mediodía que cuando yo pueda conversar con el presidente, yo estoy preparándome para hacer un récord mundial. En 2 minutos decirle todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes. En 2 minutos, porque a un presidente tú no le vas a dar más de 2 minutos si lo ve en la calle, yo no estoy diciendo en palacio. Nosotros tenemos que ayudar a que la carga que tiene el país ahora en la dirección política se equilibre, Pedro y Moza. Y ojalá ustedes me hagan esta preocupación, ustedes la puedan asumir conmigo, porque yo estoy viendo que se está yendo por un solo lado muy temprano, muy temprano. Este es un gobierno que no va a ir a robar porque ya están ricos, Pedro. O sea, lo que necesitan es consolidar intereses, algunos funcionarios. No necesitan robar. ¿O tú crees que el ministro de la presidencia... ¿Ha habido 2 de ellos que renunciaron al salario? No es eso, no estamos hablando ya de corrupción grande. Sí, van a haber un par de mozalbetes de estos que creen que pueden darle rápido a su felicidad material, pero en sentido general, el gobierno no necesita dinero, los funcionarios del gobierno no necesitan eso. Entonces, por un momentito, las políticas públicas que queremos, y hoy en la mañana me di cuenta de que teníamos que hablar de eso, la queremos más equilibrada. Cuando yo vi al ministro de Economía, antiguo funcionario, ¿de dónde era? Del Banco Interamericano, del PNUD. Del PNUD. De Naciones Unidas. No, porque hay cosas ahí que son legales. Léelo, Pedro, porque es que no te haga el chivo loco y Moza.
lean las cosas. Son legales, eso es 1 por 1, no te preocupes, hacemos 4 años averiguando qué vamos a hacer con lo que le llaman gasto tributario por 250 mil millones de pesos. De nada comienza diciéndole a los parceleros de la reforma agraria que hay que buscar, que tienen que pagar los impuestos, porque por el arroz se puede controlar a través de qué sé yo, que cuando viene a ver ya se fue en la reforma agraria, porque el asunto es ir por lo bajito y no meterle mano a lo grande. Y así no se puede ser, Pedro. Y al pariente tenemos que decírselo. Pedro, nosotros tenemos aquí que asumir una responsabilidad como comunicadores. Ya esa vaina de bocina y esa cosa se acabó. Ahora hay que decirla cuál es la situación, pase lo que pase. Porque si no, nos vamos a morir indignamente, sin decir, caramba, yo me quedé callado para que no me digan tal cosa. No. Ahora hay un desbalance en la gestión del Estado respecto a la economía. Como lo demuestra el paquete, no el presidente, porque el presidente habló una tarde por 2 o 3 minutos y calmó al país, paró un tsunami que se estaba formando en el Mar Caribe. Pero un equipo económico, no se sabe quién lo maneja, quién es el técnico que maneja, preparó lo peor que se ha hecho como reforma fiscal en la República Dominicana. Y lo mandó al Congreso callado. Y ni siquiera tuvieron fue tan improvisado que ni siquiera arreglaron el paquete para decirle a la gente, para venderle a la gente, que aparecieran 4 o 5 funcionarios del equipo económico en el gobierno diciendo esto va a traer beneficio tal y tal, el quitarle, el ponerle impuesto al doble sueldo, reja esto y aquello y lo demás para allá, y esto va a resolver esto y vamos a hacer esto, nada. Si no, vayan para allá. Pero cuando le hablaron de los gastos tributarios, cuando le hablaron del mercado nacional para el producto criollo, Pedro, entonces ahí dijeron, no, un momentito, eso hay que llevarlo más tranquilo, porque esto y lo otro. Eso nosotros tenemos que decirlo, Pedro, y tenemos que llamarle la atención al ministro de Economía, al ministro de la Presidencia, decirle, un momentito, así no es la cosa. Así no es la cosa. Aquí tiene que haber más funcionarios que tengan vocación democrática y vocación de equidad y que salgan a hablar, Eso es lo que yo quería decir. Muy bien. Yo creo que es muy oportuno tu mensaje, Orión, y está en la misma línea, insisto, de Donald Guerrero. El planteamiento de Donald Guerrero en el Listín Diario de hoy, pues él lo firma, no está supuesto a especulación, él firma su planteamiento en primera plana, por cierto. Él dice que no se le puede pretender sacarle provecho político a una situación que se ha tornado difícil por causa de la pandemia y que debemos ser más comprensivos del gobierno, que el asunto es analizarlo, que si se le hacen algunos ajustes a esa propuesta presupuestaria, se puede resolver, que debemos ser extensivos con el gobierno. Que colaboren, que algunos funcionarios del gobierno colaboren para que la gente entienda las cosas. Y que también que no sigan inventando. Me parece que está en la misma línea tuya, pero ya... Yo no leí, de verdad le puedo decir, lo voy a leer ahora que tú lo mencionas. Pero muy interesante. Con ese tipo de planteamiento se ayuda al país. Yo pienso que ahora mismo el equipo que más puede ayudar al presidente, oigan que le estoy diciendo, al presidente Abinader, entre ese equipo está este programa. Porque si no, el presidente es el que tendrá que darle la cara a la historia. Como se la tuvo que dar Jorge Blanco y todo ese partido que estaba fragmentado. Ya nadie se acuerda de esa cosa. Cuando hablemos del gobierno del presidente Jorge Blanco, es de Jorge Blanco que estamos hablando. No vamos a hablar de la contraparte de nadie, sino de Jorge Blanco. Entonces vamos a hablar del gobierno de Luis Abinader, como vamos a hablar del gobierno de Danilo Medina y del gobierno de Leonel Fernández. Ustedes no se van a acordar los ministros. ¿Quién fue el ministro de la presidencia en el gobierno del presidente Fernández en el primer gobierno? ¿Se acuerdan ustedes?
Yo no me acuerdo, puede ser. Alguien que tenga buena memoria. El primer gobierno no, fue Danilo Medina. Bueno, pues mira, Danilo Medina, el gobierno bueno, así es la vida. Es decir, la historia te reconoce al que es el jefe, al capitán del barco. ¿Quién es el capitán del barco ahora? Es Luis Abinader. Y él es que tiene Oye, lo que tú dices es una cosa tan severamente cierta, severa. Cuando digo severa es por otra causa. Que cuando se instala el PLD en el poder en el 96, fue tan golpe de suerte de la acción que ellos no estaban preparados para la toma de poder. Y como tú acabas de señalar, fue Leonel que dijo, no, pero esto es muy fácil. Todas las cosas buenas del gobierno que está concluyendo, vamos a tomarlas, vamos a desregular la economía, vamos a iniciar relaciones con Centroamérica y Caribe. Y trazó las líneas. Y el ministro de la presidencia se ocupó en ese momento de aplicar cada una de esas acciones. O sea, Danilo Medina se ocupó. Está llamando a Mozart para un cambio, pero yo quisiera decir a Mozart, y ustedes estuvieron hablando de Odebrecht. Yo aprendí mucho, pero fue en la escuela de Derecho, el sentido de la oportunidad, que es una figura jurídica que se le atribuye mucho al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público puede decir, no, yo no voy a actuar en este momento contra Pedro, por un sentido de oportunidad. Es decir, yo voy a esperar a que la investigación amplíe más o lo que sea. ¿Hay sentido de oportunidad para lo de Odebrecht ahora? Es el momento, digo yo, después que tú tienes varios expedientes fuertes. Esas empresas, esas obras que son 4, ¿verdad? Creo que son de 18, hay 4 empresas que faltan, 4 obras que faltan. ¿Quiénes le están, la parte que falta, quiénes le están aspirando a nivel nacional? ¿Cuáles compañías de construcción y cuáles intereses vinculados con la construcción están procurando tener esas, por ejemplo, la carretera Ubero Alto, qué sé yo qué cosa, porque es importante para el turismo, que desde que esta pandemia pase, eso hay que darle para adelante. ¿Quién? ¿Qué nos cuesta a nosotros mantener relaciones con Odebrecht en estas condiciones? O sea, ¿cómo se perjudica el país? ¿Cuál es? ¿Se van a robar la otra cosa? ¿Van a darle más dinero a los legisladores y a los políticos? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el motivo por el que ahora nosotros le decimos no vamos a trabajar con Odebrecht y vamos a licitar? ¿Hay recursos para trabajar esas empresas? ¿En qué condiciones se van a licitar? ¿Qué capital nativo está detrás de esas 4 obras que deja Odebrecht de 18 cuadros? Porque vamos a seguir peleando con Odebrecht en los tribunales. Vamos a seguir peleando posiblemente en algún foro internacional, jurídico, por razones de las que sea. Bueno, ¿cuál es la razón ahora? Yo no te estoy diciendo que no, Pedro. No se puede trabajar con delincuentes, está bien. Magnífico y extraordinario. Yo te pregunto el sentido de la oportunidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué beneficio? Dice, bueno, mira, Odebrecht tiene paralizada esa obra. Nosotros la necesitamos. Vamos a quitársela y vamos a dársela a X consorcio dominico extranjero. Ya no va a ser Acero Estrella ni nada de eso, sino va a ser su contraparte nueva, por algunos intereses que sé yo cuáles son, y vamos a darle para adelante. Bueno, usted tiene que decirle, mira, nosotros necesitamos esa obra en 12 meses, y Odebrecht no nos la garantiza sino en 4 años, no puede ser, está bien. Pero ¿cuál es el sentido de oportunidad? Yo leí el texto, no vi simplemente que se van a licitar las 4 obras. Eso es lo que yo te quiero decir. Es que el sentido común te va dando pauta, Pedro. Bien, bien. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado de hoy, que ya lo tiene a la mano el señor coordinador. ¿Y quién es?